Ok, iniciamos. Nos habíamos quedado entonces, lo último que habíamos visto eran los tipos de computadora que existían actualmente, ¿sí? Y de esto en el proceso habíamos visto también que las computadoras tenían diferentes partes, ¿sí? Algunas de las computadoras, independientemente del tipo que fueran, tenían en común varias situaciones como lo que es teclado, pantalla, mouse y procesador, ¿sí? Entonces, en esta situación debemos de entender que la computadora, o cuando hablamos de partes de la computadora, ¿sí? No estamos hablando solamente de las cuatro partes que usualmente nosotros logramos ver, ¿sí? Porque a cualquier persona uno le dice que le diga cuatro partes de la computadora y las cuatro partes son teclado, mouse, monitor o pantalla y CPU, ¿sí? Entonces, si uno le dice a alguien, por ejemplo, mira, dame 10 partes de la computadora, ¿sí? Ya ahí el proceso se vuelve más difícil. Así que, ok, yo solo conozco cuatro, ¿sí? Pero la computadora en sí tiene partes también internas, ¿sí? Entonces, vamos a compartir con ustedes un video. Ya se me perdió. Profe, antes pasó lista, ¿verdad? De asistencia. Sí, pero solo a las personas que no estaban marcadas. Entonces, Ah, a los que sí me parecía que sí habían estado antes, ya no los nombré. Ok, entonces, me dicen si escuchan. Hola, bienvenido a los videos tutoriales del curso de capacitación del proyecto Integración Amazónica IAL. Sí, Al profe. terminar de ver este video, habrás aprendido los principios básicos de la computación. La computadora es una máquina que te ayuda a hacer trabajos como escribir una carta, copiar fotos, hacer cálculos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etc. Vamos a clasificar a las computadoras en tres grupos. En el primer grupo tenemos a las computadoras de escritorio, llamadas también PC u ordenadores. Con el paso del tiempo han ido variando de forma, tamaño y funciones, vale decir, en lo que pueden hacer. Sus partes principales son CPU, monitor, teclado y mouse. Recuerden que en la clase anterior determinamos y hablábamos sobre este tipo de error, que esto en sí no era el CPU, sino que en sí era el case, y el CPU o procesador es la parte pequeñita que está dentro de todo esto. ¿Sí? En el segundo grupo tenemos a las computadoras portátiles. Como su nombre lo dice, se pueden llevar a cualquier lugar. Son portátiles. En este grupo tenemos a las laptop y las tabletas o tablets, que son un poco más grandes que un celular inteligente. Se utilizan con los dedos porque tienen pantalla táctil. Significa que responden al tacto con los dedos. Y en el tercer grupo se encuentran los teléfonos móviles, que son equipos o teléfonos inteligentes que nos permiten comunicarnos de forma rápida, eficaz y confiable. Al igual que las computadoras de mayor tamaño, te permiten enviar y compartir fotos, videos, mensajes, buscar información en Internet, etc. Una computadora tiene elementos que se clasifican en hardware y software. Ok.
Cuando hablamos de partes de la computadora, ¿sí? Debemos de entender que todas estas partes se dividen en dos grupos, ¿sí? Los cuales son estos que mencionamos acá, hardware y software, ¿ok? El hardware es la parte física de la computadora. Es todo lo que podemos ver y tocar. Por ejemplo, el CPU, el monitor, el mouse, el teclado, la impresora, los parlantes, los audífonos, el escáner son hardware. El software es la parte lógica de la computadora. Está formada por los programas que ejecutan funciones, que hacen cosas. No son elementos físicos, es decir, que no se pueden tocar. Por ejemplo, el sistema operativo Windows, los programas Writer, Calc o Impress, entre otros. Una comparación sería el equipo de música y la música. El equipo está a la vista y lo puedes tocar. Es hardware. La música es el software. Para iniciar esta aventura por el mundo de la computación y la Internet, es importante conocer los principios básicos de la computación. Gracias por ver los videos tutoriales. Ok, entonces, de cierto modo entendemos esta parte. Hardware, ¿sí? Significa que es el grupo de partes que podemos tocar, ¿sí? Es decir, son las partes duras o las partes rígidas, ¿sí? Por eso dice hard al inicio, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo tocar? No solo puedo tocar el CPU, el monitor, el teclado, el mouse, el case, puedo tocar también un disco duro, ¿sí? Una memoria RAM, una tarjeta madre, una fuente de poder, ¿sí? Entonces, los cables incluso también son partes de la computadora, ¿sí? Puedo tocar todos estos elementos que muchos de ellos están adentro del case, ¿sí? Pero pueden ser tocados de forma física. Entonces, esas son las partes de la computadora que representan el hardware, ¿sí? Por otro lado, el software, ¿sí? Tiene la palabra soft, significa suave. Entonces, estas son las partes no rígidas de la computadora, es decir, lo que yo no puedo tocar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de software, estamos hablando de partes como el sistema operativo, ¿sí? Es decir, Windows, los programas de Word, de Excel, imágenes, videos, juegos, virus, ¿sí? O sea, todo eso que nosotros no podemos tocar, pero podemos ver porque está dentro de la computadora y las podemos ver a través de la pantalla, ¿sí? Es el software, ¿ok? ¿Entendemos la diferencia entre ambos? Okay. Voy a mandarles un link. Solo déjenme buscarlo. Solo déjenme. Y este es un pequeño ejercicio sobre justo lo que acabamos de ver, es decir, sobre lo que representan las partes de la compu. Solo déjenme. Se los voy a mandar a todos a través del chat. Y lo que les va a aparecer
es esto de acá. Ya sea en el celular o en la computadora, les va a aparecer esta pantalla, ¿sí? Y entonces en esta parte de acá, obviamente yo voy a escribir mi nombre y le voy a presionar iniciar. Dice, partes de la computadora, ¿sí? Aplasta topos. Los topos aparecen uno a uno. Golpea solo los correctos para ganar, ¿sí? Primero lo voy a hacer yo para que entiendan ustedes cuál es la finalidad y luego lo puedan hacer ustedes, ¿ok? Entonces, voy a iniciar. Y dice la regla, selecciona las partes de la computadora, golpea el topo para comenzar. ¿Esto es partes de la computadora? No, ¿verdad? Ok. Entonces tenía que pegarle a este de acá. Este no es, este sí. Estas eran las instrucciones. Lo puedo hacer tanto en la computadora como en el celular, ¿sí? Si yo obviamente lo hago rápido, ¿sí? Me va a dar más puntos. La parte de acá me va sumando todos los puntos. Si yo cometo errores, como por ejemplo este, ¿sí? Eso me va a restar puntos al final. Ok. Cuando lleguen al final, ¿sí? Porque son varios niveles, lo que van a hacer es tomar una captura de pantalla, esa la van a guardar para subirla luego a la plataforma, ¿ok? Yo me voy a detener por acá. Y les voy a dar aproximadamente 5 minutos para que lo ejecuten ustedes, ¿ok? Van terminando, voy a compartir con ustedes otro video. Hola, en este video vamos a aprender qué es el hardware y qué es el software. Hablando de una computadora o de cualquier sistema informático. Puede ser ¿Lo un escuchan? teléfono inteligente, Sí, profe. puede ser un aparato electrodoméstico. Todos los aparatos electrónicos, o la mayoría de estos, tienen hardware. Ahí está, profe, ya se la mandé. Vamos a ver qué es el hardware. La definición sería que es la parte tangible de una computadora, es decir, todo lo que se puede tocar. Podemos tocar, por ejemplo, la pantalla. Si la puedes tocar con tus manos, eso es hardware. Por ejemplo, el teclado, la impresora, un Profe, eran escáner, 10 niveles, un ¿verdad? ratón, un disco duro, pero estas ya son las partes Sí. internas, la Ujú. tarjeta madre, un ventilador, o un procesador o una memoria RAM. Inclusive los cables de una computadora, eso es hardware. El cable de alimentación, eso es hardware. Hablando de un teléfono celular, pudiera ser la pantalla táctil, la carcasa, la batería, el cargador, todo esto que puedes tocar, eso es hardware. Hardware de almacenamiento, de entrada y hardware de procesamiento. El hardware de salida está conformado por dispositivos externos que le transfieren la información al CPU. Por ejemplo, las impresoras, la bocina, todo ese del cual obtenemos información. El hardware de almacenamiento es donde se guarda la información procesada, por ejemplo, el disco duro. El hardware de entrada, que es por donde metemos información a la computadora, como puede ser un joystick o un mouse. El hardware de procesamiento, que es estas partes que procesan la información, como puede ser la tarjeta madre o motherboard y el procesador. Todo el hardware de una computadora es muy importante
Cada uno tiene una función. En la pantalla puedes ver la información. El teclado te sirve para introducir información. El ratón, pero todas estas partes internas que hacen que tu computadora sea rápida o sea lenta, te debes de fijar muy bien en lo siguiente. La tarjeta madre es la tarjeta donde se interconectan todos los componentes o todo el hardware interno. Hay dos cosas que son fundamentales para que tu computadora sea rápida y las debes de tomar muy en cuenta a la hora de comprar una computadora. Es el procesador y la memoria RAM. El procesador hay dos marcas principales, el Intel o el AMD. No podría decirte cuál es mejor. Ambos son muy buenos, depende para lo que se use. Es El mejor procesador Intel. es el cerebro de la computadora. Es el que hace los cálculos. Es el que dice qué parte tiene que trabajar de la computadora. Y Por para una ejemplo, computadora gaming, ¿cuál es? procesador sería como nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos dice, ¿Cómo, Brian? Y para una computadora gamer, ¿cuál procesador sería mejor? O ya es Sí, otro, es otro tipo de procesador como los Ryzen y todos esos. Pero para las computadoras en sí, normales, al menos desde mi punto de vista y desde mi experiencia, yo prefiero Intel. AMD se calienta mucho. ah, qué parte del cuerpo se tiene que mover. Es el que da las órdenes para que se pueda mover cada parte del cuerpo. Entonces, en la computadora, el cerebro, ese es el que dice lo que se tiene que hacer. Ese es el cerebro. Tenemos procesadores como este que dice Intel Core Duo, que es 2, es decir, son dos cerebros en un mismo procesador, o este que dice el Intel Core i5, que son en algunos modelos son 3 cerebros o 5 cerebros en un mismo procesador. Este Intel i7 seguramente serán de 5 procesadores. Este Ryzen, por ejemplo, es uno de los más potentes que se utiliza en máquinas de ese tipo. Sin embargo, con un Core i7 igual puedes armar una muy buena máquina. En uno solo. gracias, Imagínate profe. si una Estoy armando computadora una. con un cerebro es rápida. Ahora imagínate, pones 7 cerebros, pues es mucho más rápida para hacer todos esos cálculos. ¿Ok? Entonces de ahí depende que tu computadora sea rápida. ¿Y dónde va el procesador en una computadora? Te voy a mostrar un simulador de una computadora para que veas dónde va el cerebro. Esta es una tarjeta madre. Entonces el cerebro va aquí, en esta parte que se llama zócalo. Entonces yo lo coloco ahí. Tiene que entrar exactamente aquí en este que se llama zócalo porque precisamente parece un zócalo y tiene una sola forma de entrar. Okay. Ahí está. Y tengo que poner estos sujetadores para que no se mueva. Porque debe de estar fijo, totalmente fijo. El cerebro o el procesador, cuando hace cálculos, se calienta mucho. Entonces debe de tener un ventilador para que lo esté enfriando y no se sobrecaliente y se pueda quemar. También debemos de poner una pasta que tiene esta forma. Esta pasta se llama pasta térmica y protege, y después va un ventilador más o menos como este. Simplemente hay que fijarlo a la tarjeta madre y se conecta para que tenga electricidad. ¿Ok? Cabe recordar que este es un simulador de una tarjeta madre de una computadora de escritorio. ¿Sale? Entonces ya saben ahí dónde va. Otro de los componentes fundamentales del hardware para que una computadora sea rápida es la memoria RAM. Esta sirve para almacenar información, pero de programas que se están ejecutando. Si tú tienes una computadora que está muy lenta cuando abres muchos programas al mismo tiempo y se alenta mucho, o sea, llega el momento que se traba y ya no puedes hacer nada en ella porque abriste muchos programas, quiere decir que tienes poca memoria RAM. Entonces, una computadora, entre más memoria RAM tenga, más programas puedes tener abiertos y trabajar en ellos al mismo tiempo. Y la memoria RAM es esta. Es esta y va en estas ranuras en la tarjeta madre. Y entran ahí estas ranuras y llevan estos sujetadores. ¿Okay? Esos son los dos componentes básicos fundamentales. En una tarjeta madre como puedes ver, le puedo poner una RAM aquí, otra acá y otra de este lado.
¿sale? Puede tener mucha memoria RAM. Entonces, al momento de comprar una computadora, fíjate en esas dos cosas. Que su procesador sea de varios núcleos, y entre más memoria RAM tenga, será mucho mejor, mucho más rápida. Ahora veamos qué es el software. Lo primero que debemos saber es que la palabra software proviene del inglés, que su significado literal son las partes blandas. En caso contrario del hardware, que son las partes duras. Por eso hard es duro y soft es blando. Ya dijimos que el hardware es toda la parte física o dura, todo lo que se puede tocar en una computadora. Pero el software es todo lo que no se puede tocar. Lo que no puedes tocar con tus manos, eso es el software. Y técnicamente el software es un conjunto de programas, todos los que se te venga a la mente de aplicaciones que se puedan instalar en una computadora, todo eso es software. O también hablamos para un celular. Todas las aplicaciones, todas las apps que se te vengan a la mente, todo eso es software y se van a instalar en el hardware. Es decir, se instalan en el disco duro, este lo ejecuta por órdenes del procesador, la memoria RAM participa al momento de abrir los programas, y es decir, todo el hardware está trabajando en conjunto. El software se clasifica en tres grupos. Tenemos los software de aplicación, de programación y de sistema. Los software de aplicación son los programas que realizan determinadas tareas típicas humanas que anteriormente se hacían a mano. Por ejemplo, el software como Word, Excel, PowerPoint. Todos estos son software de aplicación. También aquí en aplicación pudiéramos meter algunos software de entretenimiento como juegos, reproductores de música, casi todos los programas de entretenimiento y ocio. Después tenemos el software de programación. Estos son programas que permiten al programador programar. Es decir, son programas o software que hace software o programas para hacer programas. Tienes que aprender un lenguaje de programación específico para desarrollar software. Y el software del sistema son programas que sirven para que el usuario tenga control sobre el ordenador y dar soporte a otros programas. Consiste en software que sirve para controlar e interactuar con el sistema operativo. El más conocido e importante es Microsoft Windows. Es decir, son los sistemas operativos como Linux, el propio Windows, que es el más popular para las computadoras de escritorio o laptops, o Android o iOS para teléfonos inteligentes o smartphones. Ahora hablemos del sistema computacional. Fíjate bien, ya sabemos qué es hardware y ya sabemos qué es software. Imagínate que tienes una computadora, pero no tiene ningún programa instalado. ¿De qué te sirve? Pues nada más como de lujo o para estar sobre un escritorio o para detener algunos papeles. Ahora imagínate que tienes software, que tienes ahí los discos de instalación o en una USB, pero no tienes en dónde instalarlos, no tienes hardware. ¿De qué te sirve? De nada. Entonces debes de tener las dos cosas para que pueda ser funcional este sistema computacional, ¿vale? Entonces ya tienes hardware, ya le instalaste el software y ahí está la computadora. Pero necesitas algo importante, algo que se llama humanware, que es los usuarios que van a usar esa computadora. Imagina, tienes la computadora, pero nadie la usa, no tiene ningún propósito, ningún fin. Entonces, estos son los tres elementos que están relacionados directamente y se les llama sistema computacional. Y para que quede un poquito más claro, el humanware hace referencia a la presencia humana antes, durante y después de las computadoras. Bueno, eso es todo. Espero te haya... Ok, entonces esas serían las dos partes principales o los dos grupos principales de partes que conforman una computadora, ¿sí? Software y Profe, hardware. Dime. disculpe, fíjese que a mí no me aparece lo de la actividad de ahorita. ¿En dónde tiene que aparecer? Actualiza tu plataforma. Te tiene que aparecer Ok. en donde dice tareas pendientes y está hasta el final. Ah, ok, gracias. De nada, ya sé. Entonces, esos son los dos grupos principales de partes de la computadora, como lo dice el video. O sea, si tenemos una pero no la otra, no nos va a ser funcional. Necesitamos tener ambos grupos de partes, ¿sí? Además de la presencia de un humano que pueda utilizar la computadora, ¿sí? Entonces, eso sería el día de hoy. Les voy a subir
otro par de actividades, una relacionada al hardware y otra relacionada al software para que puedan responderlas. Esas se van a vencer el próximo domingo, ¿sí? Solo la que acabamos de trabajar acá dentro del periodo de clase es la que se vence el día de hoy. ¿Ok? Entonces, un gusto de verlos, espero que tengan muy feliz fin de semana. Profe. Y primeramente